Aquella mañana comenzó como tantas otras en casa, con el sol colándose tímidamente por las ventanas y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Mientras me entretenía revisando noticias en el móvil, sentía una paz cotidiana difícil de valorar, hasta que desaparece. Toby, nuestro perro, dormía plácidamente en su rincón favorito, ajeno al mundo. Todo parecía estar en equilibrio, como si el tiempo avanzara con suavidad, pero esa quietud fue interrumpida por un estruendo seco que me hizo saltar de la silla. La taza tembló entre mis dedos, derramando el café sobre el suelo de madera. Me dirigí a la sala con el corazón latiendo con una intensidad que no lograba explicar. Al llegar, me encontré con una escena desconcertante. Mi madre, en medio del cuarto, rodeada de objetos sin relación aparente, una caja vieja, un trípode, un pañuelo rojo y una sonrisa forzada que no lograba ocultar del todo la tensión en su mirada. Toby agitaba la cola emocionado, como si estuviera a punto de participar en una gran aventura. Mi madre, sin decir mucho, me pidió que colaborara con una idea que, según ella, sería divertida y diferente, pero había algo más en sus ojos, algo que no me dejaba tranquilo. Y entonces, comenzó todo. Mi madre se movía con una rapidez inusual, como si cada segundo fuera crucial. Observé cómo ataba con delicadeza el pañuelo rojo al cuello de Toby y ajustaba el trípode con precisión, mientras murmuraba para sí misma frases que no llegaba a entender del todo. Su entusiasmo era visible, sí, pero había una rigidez extraña en sus movimientos, una especie de urgencia contenida que contrastaba con la supuesta ligereza de la actividad. Intenté bromear, preguntando si íbamos a filmar la nueva versión canina de Sherlock Holmes, pero su risa sonó hueca, como un eco que no encontraba espacio para expandirse. Toby será el protagonista, dijo. Y sus palabras no lograron despejar la niebla que empezaba a formarse en mi mente. Me pidió que me sentara en un rincón de la sala, justo al lado de nuestro detective improvisado. Va a buscar pistas, añadió con una sonrisa que intentaba ser natural, aunque sus ojos, por breves segundos, parecían estar allí. Comenzamos con la grabación. Toby olfateaba una hoja de papel colocada estratégicamente cerca del trípode y luego se acercaba a un juguete que hacía tiempo no veía. Mientras mi madre lo animaba con una alegría casi exagerada, yo no podía dejar de observarla. Cambiaba constantemente el ángulo de la cámara, se detenía a mirar el reloj una y otra vez y evitaba mi mirada cada vez que le preguntaba si todo iba bien. En un momento, sonó su móvil. El tono vibrante llenó la sala de un silencio tenso. Ella se quedó inmóvil por unos segundos y luego contestó con una voz extrañamente relajada, demasiado medida. Sí, ahora no puedo. Estoy ocupada, dijo, lanzándome una mirada fugaz mientras se dirigía a la cocina. Quise seguirla, pero algo me detuvo. Todo había dejado de jugar. Estaba firme, con las orejas erguidas, mirando fijamente hacia la ventana. Me acerqué a él, susurrándole para que se calmara, pero ni se movió. Afuera no se veía nada normal, solo el jardín y la verja al fondo. Sin embargo, el cuerpo de Toby se mantenía tenso, como si detectara algo que yo no podía ver. En ese instante, mamá regresó con una sonrisa forzada e hizo una señal para que continuáramos. Me esforcé por seguir su ritmo, por no preguntar más de la cuenta, pero algo dentro de mí no dejaba de inquietarse. Y fue entonces, justo cuando me agaché para recoger uno de los juguetes del suelo, que lo vi, un sobre diminuto, doblado y algo sucio, escondido justo detrás del trípode. Lo tomé con disimulo y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sin que ella lo notara. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué era aquello? ¿Por qué estaba allí? Sabía que no era parte del juego. Era una pista, una de verdad, una que tal vez no debía haber encontrado. Guardé el sobre en el bolsillo con una mezcla de ansiedad y determinación. Aún no sabía qué contenía, pero intuía que su presencia allí no era casual. Era imposible no relacionarlo con el extraño comportamiento de mi madre y el ambiente tenso que había dominado toda la mañana. Seguimos con la grabación como si nada hubiese pasado. Mamá se mostraba cada vez más centrada en controlar la escena, corrigiendo posiciones, ajustando luces y marcando con exagerado entusiasmo cada gesto de Toby, como si intentara forzar una normalidad que ya no existía. Pero yo ya no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez al sobreescondido, al comportamiento de Toby junto a la ventana, a la llamada telefónica que ella intentó minimizar. Cada detalle se acumulaba como piezas sueltas de un rompecabezas inquietante. Mientras ella preparaba una nueva toma en el patio,
Fingí ayudarla para ganar tiempo y poder abrir el sobre. Lo hice con sumo cuidado, escondido tras una maceta, evitando cualquier ruido. Dentro, encontré una pequeña nota escrita a mano, con letras apretadas y un tono que erizaba la piel. Conserva la tranquilidad y evita pronunciar palabra alguna. Nos encontramos en observación. Sentí como una corriente fría me recorría el cuerpo. ¿Quién nos observaba? ¿Por qué mi madre habría ocultado algo así? Intenté mantener el rostro neutro al regresar con ella, pero creo que mis ojos ya no podían disimular la inquietud. Ella lo notó, aunque no dijo nada. Me pidió que grabáramos la siguiente escena junto al set improvisado que había montado bajo el árbol. Esta vez, Toby debía seguir una pista enterrada. Su entusiasmo parecía real, pero su atención seguía yendo de vez en cuando hacia la esquina del jardín, donde se había quedado paralizado antes. Lo dejé seguir su instinto. Comenzó a cavar con fuerza, con una urgencia inesperada. Mamá soltó la cámara al ver eso y corrió hacia él. «Toby, basta», gritó con un tono que nunca antes le había escuchado. Su voz sonaba más a súplica que a regaño. Pero Toby no se detuvo. En cuestión de segundos, descubrió un pequeño paquete envuelto en plástico oscuro. Lo observé todo como en cámara lenta. Mi madre, visiblemente nerviosa, se lanzó a recoger el paquete, lo sostuvo contra su pecho como si fuera algo invaluable. Luego lo guardó en una bolsa sin decir palabra. Le pregunté qué era, pero su respuesta fue rápida y evasiva. Cosas viejas, sin valor. Su mirada, sin embargo, decía otra cosa. Quise insistir, pero un sonido nos interrumpió. El ruido seco de un coche estacionándose frente a la casa quebró la atmósfera por completo. Mamá palideció al instante, como si lo hubiera estado temiendo. «Quédate aquí con Toby», dijo con urgencia y se fue hacia la puerta. Desde la ventana observé cómo hablaba con un hombre que no conocía. Su cuerpo estaba tenso, su lenguaje frío. Algo serio estaba pasando y ya no había vuelta atrás. Desde la ventana, el diálogo entre mi madre y el hombre continuaba, aunque no podía escuchar sus palabras. Sin embargo, sus gestos hablaban por sí solos. Ella cruzaba los brazos. Él hacía movimientos cortos y enérgicos con las manos, como si intentara imponer algo. La escena me generaba un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Quién era él? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Cuando ella finalmente cerró la puerta, su rostro no mostraba alivio, sino una tensión aún más marcada. Regresó al jardín con una sonrisa tan forzada que resultaba doloroso verla e intentar sostenerla. Era solo alguien que conocía, que no había motivo para preocuparse, me dijo. Su respuesta fue tan rápida, tan calculada, que no dejó espacio para repreguntar. Quise decirle que no podía seguir ignorando todo lo que estaba ocurriendo, pero su expresión me lo impidió. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y miedo, que me hizo guardar silencio. Por ahora, intentamos retomar la grabación, pero el ambiente ya no era el mismo. El aire se sentía más denso, cada sonido parecía amplificado. Mamá organizaba las pistas con manos temblorosas, y Toby, lejos de comportarse como el perro alegre de siempre, iba de un lado a otro lanzando ladridos secos al aire, como si presintiera algo que nosotros no podíamos ver. En medio de esa tensión, observé cómo mi madre lanzaba miradas fugaces a la bolsa donde había guardado el paquete. Algo dentro de mí me impulsó a actuar. Me acerqué lentamente y, sin rodeos, le pregunté qué estaba pasando. Esta vez no me bastaba una evasiva. «Mamá, no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Sé que hay algo más. Lo noto en tu forma de moverte, de hablar, en tu miedo constante. ¿Qué está pasando?» Ella se quedó en silencio. No me miró de inmediato. Bajó la vista, se llevó una mano al cabello, ese gesto que hacía desde siempre cuando se sentía superada, y soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniéndolo durante horas. «Hay cosas que es mejor no saber», murmuró finalmente. Su voz era casi un susurro. «Lo hago por tu seguridad». Sentí que algo en mí se quebraba. Ya no era un niño que necesitaba ser protegido. «Ya estoy involucrado, mamá, quieras o no. Mira esto». Saqué la nota del sobre y se la mostré. Al verla, su rostro se tornó pálido como las calorías. La tomó con manos temblorosas, leyó en silencio y luego la volvió a leer.
Cuando alzó la mirada, había una sombra de pánico en sus ojos. No debiste encontrar esto, dijo en un hilo de voz. Pero ya era demasiado tarde para detener lo inevitable. En ese momento, Toby, que había estado cerca de la bolsa, comenzó a tirar con los dientes del paquete envuelto en plástico oscuro. Mi madre corrió hacia él en un acto reflejo, pero ya había logrado abrir un pequeño extremo. Por primera vez vi miedo real en su rostro y supe con certeza que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Mi madre se agachó de inmediato, envolviendo el paquete con sus brazos como si protegiera algo frágil, algo vital. Sus manos temblaban, y en su rostro se mezclaban el miedo, la culpa y una tristeza profunda que no había visto nunca en ella. Toby, aún confundido, se acercó lentamente y apoyó la cabeza en su pierna, como si intentara consolarla. Yo me quedé inmóvil por unos segundos, paralizado por la intensidad del momento. Nunca la había visto así. Era como si todo su mundo estuviera a punto de derrumbarse y ella luchara por sostenerlo con las manos desnudas. Se quedó en silencio, respirando hondo, con el paquete contra el pecho. Yo quería gritar, exigir respuestas, pedirle que me contara de una vez qué estaba pasando, pero algo en su mirada me detuvo. Esa mezcla de desesperación y súplica me hizo entender que no se trataba solo de un secreto cualquiera. Se trataba de algo que la consumía desde dentro. Finalmente, con la voz entrecortada, me dijo: «Por favor, créeme. Esto es más complicado de lo que puedes imaginar. Todo lo que he hecho ha sido por ti». Supe que decía la verdad, pero también supe que no iban a hablar más, no en ese momento. Nos quedamos en silencio unos minutos. Toby volvió a la sala y mamá se sentó en una silla del jardín, aún aferrada a ese misterioso paquete. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en la nota, en el hombre que había venido, en la conversación tensa que presencié, en ese envoltorio que mi madre protegía como si su vida dependiera de él. La atmósfera parecía haberse relajado un poco, o tal vez era solo una ilusión. Mamá me propuso, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, que grabáramos un par de videos más para el proyecto de Toby. Dudé, por supuesto, pero asentí. No porque quisiera, sino porque sabía que necesitaba tiempo para entender, para observar, para esperar el momento adecuado. Durante un rato grabamos escenas simples. Toby, con una bufanda y gafas de juguete, corriendo tras pompas de jabón, posando en un sillón. Pero incluso en esas imágenes, la normalidad parecía forzada. Ella se esforzaba en cada toma, como si buscara esconder su ansiedad detrás de cada escena perfecta. Después de casi 2 horas, terminamos. Toby, agotado, se tumbó en el suelo y cerró los ojos. Mamá revisaba los videos en la cámara con una expresión serena, casi agradecida. «Siempre supe que podía confiar en ti», murmuró, sin mirarme. Y fue en ese instante, justo cuando ella se levantó para contestar una nueva llamada telefónica, que mi intuición volvió a encenderse. Sobre la mesa había dejado la cámara encendida. Me acerqué, impulsado por algo que no podía ignorar. Entré en el menú de archivos. Allí estaban los 15 clips que habíamos grabado, pero también una carpeta distinta, con un nombre que me hizo detener la respiración: Proyectos. Y algo en mi interior me dijo que al abrirla, ya no habría vuelta atrás.